Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo otro bonito speed paint de esta chica del suéter verde que suelo hacer cada año, cada 3 años, para ver cómo va la situación. Y aprovechando la ocasión quería hablar de un tema, de una experiencia que he tenido de un tiempo para acá en este viaje artístico que creo que nos ha pasado a muchos, que es la experiencia de odiar dibujar y la experiencia de empezar a odiar algo que solías amar hacer. Pues bien, como a muchos de ustedes les pasó seguramente, pues a mí siempre me gustó dibujar desde que era niña. Era una cosa que hacía yo, aunque no quisiera, ¿no? No siento que era algo que yo elegía hacer. Yo dibujaba porque era algo que tenía yo dentro de mí. Y no fue hasta que yo estuve en la universidad que me di cuenta que había gente que vivía de esto, lo cual para mí era una cosa loquísima. Nunca lo vi como una opción profesional o una carrera. Y no fue hasta que yo ya estaba en la universidad que me enteré de esto, ¿no? Entonces yo, pues llena de sueños guajiros, ¿no? Cuando yo me enteré de esto, pues empecé a explorar en DeviantArt, que era lo chido en ese entonces. Eh, y fue maravilloso encontrarme con todos esos artistas, todo este arte que yo nunca había visto, ¿no? Estas maneras tan distintas a las que yo tenía de dibujar, distintas y superiores sobre todo. Entonces, fue muy inspirador y fue muy padre, como que descubrir todo este mundo, ¿no? De el arte en redes sociales, de profesionales que se dedicaban a esto. Pero inevitablemente y pronto caí en la trampa de las redes, de compararme, ¿no? Eh, entonces, pues eso empezó a ser un poco como un poco conflictivo. Y rápidamente me di cuenta de que tenía muchísimo que aprender. Así que me puse manos a la obra y empecé a investigar qué es lo que hacen estos artistas, todos estos estilos distintos, cuáles eran como que los artistas que más se notaban, ¿no? En redes sociales y otras maneras en las que los artistas podían hacer dinero, ¿no? O sea, eh, tipo trabajar en la industria de los videojuegos, del cine, de la animación. Y al ver todas estas posibilidades, en vez de que fuera algo como inspirador, es como cuando llegas a un súper y vas por un desodorante y hay 300 desodorantes y te saturas de tantas opciones que ya no sabes qué hacer, ¿no? Entonces, ya no solamente me di cuenta de que tenía mucho que aprender sobre esta cosa en específico, no sobre dibujar, sino que abriendo tantas posibilidades, entonces sobre cada una tenía muchísimas cosas que aprender. Entonces rápidamente se volvió como agobiante. Y entre todas esas opciones, no solamente me di cuenta de eso, sino que me di cuenta que en realidad yo no sabía qué quería hacer. Sentí que tenía que elegir una cosa, un camino, si quería tener la posibilidad de poder hacer esto profesionalmente y vivir de esto. Así que empecé a hacer un poco de todo. eh, y dentro de estas opciones, ¿no? Seguramente habrá muchas más, pero pues te encuentras bueno, puede ser un artista de redes sociales, en donde no necesitas tener un jefe, trabajar para una empresa, pero sí tienes que tener una comunidad o tienes que ser conocido en redes sociales. O esta cosa como de tener un estilo que la gente pueda reconocer. O puedes vender merch, ¿no? Está la cosa esta pues, de vender tus cosas tipo en Etsy, hacer live streams y todo esto. O puedes irte por el otro camino, ¿no? De tener como proyectos para empresas grandes. Y para eso tienes que ser muy bueno, ¿no? Porque pues es algo muy competido. Cuando yo empecé a explorar todas estas cosas, pronto me di cuenta también de que había mucho trabajo detrás de estos artistas que eran como artistas de redes,
que no tienen nada que ver con cosas artísticas. Y entonces empiezas a ver cosas como los algoritmos y los hashtags y las horas de publicar, y cada cuánto tienes que publicar, y enseñar tus work in progress y todas estas cosas, ¿no? Entonces yo empecé a intentar hacer, como dije, un poco de todo. Y claro, o sea, al principio no ver resultados. En realidad yo nunca he visto resultados y miles de seguidores en Instagram y todo esto. Pero también me di cuenta de que pues sí puede llegar a ser un poco esclavizante en general las redes sociales, y ser creador de contenido. Y yo realmente no buscaba ser una creadora de contenido, yo quería vivir del arte. Entonces pues rápidamente te encuentras en esta situación en la que no estás viendo resultados, tienes tu vida de adulto en la que tienes un trabajo, en la que tienes que pagar tus cosas, no puedes estar pegado todo el tiempo a las redes sociales, te da mucha ansiedad esto de que publicas una cosa y estás viendo cuántos likes te dan, y luego tienes 3 likes, uno es de tu mamá, y dices, vaya, esto no va bien, creo que no soy no sirvo para esto, creo que no soy suficientemente buena. Y claro, es bueno darse cuenta de cuáles son tus habilidades actuales, para saber qué es lo que tienes que aprender. Y entonces en ese momento se viene la inteligencia artificial y te das cuenta de que si antes creías que estaba mal el asunto, pues ahora parece que está peor, ¿no? Porque ya esta cosa puede hacer lo que tú haces, no solamente lo que los artistas hacían antes, ¿no? Sino que se reduce mucho esta posibilidad de las comisiones y estas otras opciones que tienen los artistas para poder generar dinero. Entonces empecé a odiar dibujar. Busqué miles de videos motivacionales, para pues, poder sacar inspiración, seguir dibujando a pesar de que yo no tenía la habilidad. Videos de productividad, de todas estas cosas que me obligaran a dibujar. Hasta que entonces encontré un video de un artista, no recuerdo en este momento su nombre, que dijo algo que me pareció que era importante. Y lo que dijo es que si estás odiando dibujar, déjalo. Ríndete, no dibujes. Y eso fue exactamente lo que hice. No voy a decir que que lo extrañaba, o sea, porque esta cosa que les platicaba que tenía de niña de que dibujaba aunque no quisiera, un poco la perdí porque creo que le agarré incluso como miedo a dibujar, ¿no? Porque te frustra esta cosa de que no está saliendo exactamente como tú quieres. El proceso no está siendo súper disfrutable. Tienes muchas cosas que aprender que no son divertidas, cosas de fundamentos del arte, todo esto. Y en realidad ya no le veía el propósito. Creo que llegué a la conclusión de que si no iba a poder vivir de esto, entonces, pues, ¿cuál era el sentido? Y pasé mucho tiempo así sin pensar en dibujar, sin pensar en si tomar un lápiz, hasta que empecé a leer pues cierto tipo de libros y encontré un libro que se llama Libera tu magia, que es de Elizabeth Gilbert. Y entre las muchas cosas que dice en el libro, principalmente me quedé mucho con una que habla de el valor de hacer cosas que no tienen ningún propósito. Y esto habla de que en el mundo en el que vivimos prácticamente todo tiene un propósito, parece que todo tiene que tenerlo. Estudias para ir a la escuela, para estudiar una carrera y que te paguen dinero, lavas los trastes para poder comer después en esos trastes limpios. Es decir, que no tiene un valor monetario, no tiene un propósito específico el hacer arte. Y es precisamente por esa razón que es importante, que probablemente sea lo más importante. Porque si las cosas que hacemos siempre tienen un propósito, entonces estamos como dejando de vivir. Porque no estamos haciendo algo que simplemente queramos hacer por el simple hecho de hacerlas. Y esto me pareció una idea
muy bonita y empecé un poco lentamente a reconciliarme con esto del dibujo y empecé a aceptar la idea de que tal vez nunca viva de esto, eh, y eso estaba bien. A fin de cuentas, creo que cuando eres artista y no hay nada que puedas hacer al respecto. Y es importante que lo hagas, así lo hagas solamente por ti o para ti. Eh, entonces, una vez que pude aceptar esto y que tal vez no me voy a hacer rica de esto, que nunca voy a ser súper conocida en redes sociales, eh, pues me pude reconciliar poco a poco otra vez con el dibujo. Y digo poco a poco porque, claro, todavía te queda un tipo de estrés como postraumático de que te frustras, esa sensación de frustrarte y de deprimirte y compararte y todo eso. Eh, pero, por ejemplo, esta señorita que estoy dibujando, pues es familiar, ¿no? Es un personaje como familiar que tengo y, y es una manera de poco a poco volver a esto. O sea, tengo de las primeras veces que yo agarré una tableta digital, creo que este fue como el segundo o tercer dibujo que hice. Entonces, eventualmente es fácil volver a dibujarla, ¿no? Y me sirve para ver, pues, este, eh, qué cosas me gustaría mejorar, pues qué cosas me harían sentir más satisfecha con lo que estoy haciendo. Y pues no sé si eso fue muy aburrido para ustedes o no, pero pues quería platicárselo a alguien porque supongo que no soy la única, o al menos yo pues en grupos de dibujo y todo esto, pues seguido me encuentro con comentarios y con otros artistas que pues creo que tienen como sentimientos parecidos, han tenido como sentimientos parecidos. Entonces espero que esto les haya servido de algo, espero que les haya gustado el speed paint. Y pues bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Bye.